Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Grecia Rubino Pulca. En esta oportunidad les voy a exponer mi trabajo final del curso de investigación académica titulado Análisis de los factores que contribuyen al aumento del feminicidio en Perú. Para empezar, es importante tener un contexto. En este caso, eh, como sabemos, en el Perú, la violencia de género sigue siendo una dolorosa realidad. El feminicidio emerge como una manifestación extrema y devastadora en muchas sociedades, incluyendo nuestro. Analizar este tema es crucial para entender las raíces de esta desigualdad y analizar qué es lo que contribuye a que el fenómeno del feminicidio permanezca, persista y aumente en la capital peruana entre los años 2022 y 2020. Así que en el presente artículo centramos nuestra atención en identificar cuáles fueron los factores que contribuyeron a la persistencia y el aumento de este fenómeno en la ciudad de Lima durante los años 2022 y 2023. Atendiendo a esta pregunta, se busca demostrar que influyen un conjunto de factores, entre los que encontramos los económicos, sociales, culturales y legales. De esta manera es que todos estos puntos se conectan en un esquema que aún está infiltrado en nuestra sociedad y de no hacer nada puede seguir persistiendo y aumentar. Para empezar, el delito de feminicidio representa una grave amenaza en nuestro país. Según estadísticas de la INE, este delito se ha convertido en un problema grave, lo que llevó a establecerlo principalmente como una de las principales causas de mortalidad de las mujeres. Según el informe del año 2020 de las Fiscalías Especializadas en la Violencia contra la Mujer, se registraron un promedio de 1.651 denuncias diarias por violencia contra la mujer. Además, se reciben aproximadamente 371 solicitudes al día en los diferentes departamentos de nuestro país em, de medidas para parar esta acción. En el año 2021 hubo un total de 39 sentencias condenatorias por feminicidio, una cifra significativamente muy baja en comparación con años anteriores y con los números de feminicidios que se registran en nuestro país. La investigación que tenemos por presentar es importante porque el feminicidio en el Perú es una tragedia que ha ido afectando no solamente a las víctimas directas, que en este caso serían las mujeres que han sido violentadas, abusadas o incluso asesinados, sino que también socava los fundamentos de una sociedad que buscamos que sea justa y equitativa. Es vital abordar ese problema porque implica una grave violación de los derechos humanos. Refuerza la desigualdad de género y tiene un impacto destructivo en las comunidades. La lucha contra el feminicidio requiere medidas urgentes y decididas para proteger la vida y dignidad de todas las mujeres, debido a que, como lo mencioné anteriormente, están en juego sus derechos. El feminicidio viola el derecho fundamental a la vida de las mujeres, reflejando una manifestación extrema de violencia de género que permea todas las capas de la sociedad, generando un clima de miedo y desconfianza, tanto en las mujeres que temen convertirse en víctimas como en las comunidades que presencian estos actos de violencia sin poder hacer. Para empezar, hemos reconocido ciertos factores que nos pueden ayudar a definir por qué este fenómeno aún persiste. Para empezar está el factor social. La desigualdad de género, en este caso, es uno de los factores más importantes. Surge principalmente en una sociedad donde hombres y mujeres son socializados con normas, estereotipos y valores que perpetúan roles desequilibrados. Esto resulta en una sobrevaloración de las características masculinas y ver como inferior a la figura femenina, ¿no? Relegando a las mujeres a ser subordinadas. Esta disparidad de género impacta en el ejercicio del poder y la prevalencia de la violencia, según el INE en el 2020. Asimismo, dos autores, Guzmán y Navarro, afirmaron que a diario existen mujeres que intentan denunciar estos hechos atroces cometidos contra ellas, pero también hay un sector que no lo hace por miedo a la venganza de sus agresores, contra ellas mismas o contra algún miembro de su círculo familiar. También existe esta ausencia, digamos, de acompañamiento eficaz estatal, ya que nunca se les otorga de manera oportuna las medidas necesarias para denunciar, y si esto se cumple,
Muchas veces las personas encargadas de ejercer esta denuncia, de hacerla procesar, revictimizan a la mujer y la culpan de las acciones cometidas por su agresor. El feminicidio puede ser perpetrado por cualquier persona, independientemente de su educación o estatus social. Sin embargo, debe destacar la importancia crucial de la educación en la prevención de la violencia contra las mujeres y la reducción de los casos de feminicidio. Es por eso que socialmente se propone implementar medidas que garanticen el acceso de las mujeres a la educación y promover la igualdad en el ámbito laboral como formas de proporcionarles herramientas para protegerse contra posibles agresiones y abusos. En cuanto a los factores económicos, encontramos que muchas de las mujeres o mucha de esta persistencia y aumento del feminicidio se debe también a un factor económico. Pertenecer a una clase social como tal no determina la perpetración de un feminicidio, pero esto sucede en todos los estratos sociales. Sin embargo, es importante resaltar que la mayoría de las mujeres asesinadas tenían vínculos sentimentales con sus parejas y dependían económicamente de ellos. Em, Esta dependencia las coloca en una situación de mayor vulnerabilidad eh, y les dificulta liberarse del ciclo de violencia en el que se encuentran, dando resultado, así como resultado de que muchas mujeres no ponen fin a este maltrato y las desalían a buscar su economía, independencia y autoestima. Por otro lado, es importante recalcar el caso de muchas mujeres que tienen menos acceso a recursos económicos, educación y oportunidades laborales que los hombres. Para ellas es más recurrente encontrarse en situaciones de dependencia económica y vulnerabilidad frente a sus parejas, familiares o exparejas. De la investigación es importante resaltar que las mujeres que presentaron bajos recursos, en donde generalmente en el hogar el hombre es el que labora y la mujer se encarga del cuidado de los niños y la atención del hogar, eh, se, se presenta un paradigma de si denunciar o no, ya que de hacer esta denuncia, el agresor dejaría de percibir los ingresos económicos y la mujer no se encontraría, digamos, en posibilidad de proveer a su hogar y a sus pequeños, a sus hijos. A su vez, también arrojaron datos que se investigó que la situación de pobreza ligada a la posibilidad de tener o no un empleo y niveles de educación accesibles actúan con factores de riesgo o y de alguna posición vulnerable de la violencia de pareja que podría conllevar luego a un feminicidio. Se encontró que si la mujer tiene un nivel educativo alto y cuenta con estudios superiores, tiene un empleo que asegura un mayor empoderamiento y disminuye la probabilidad de ser víctima de violencia, lo que sugiere mejora en las posiciones relativas y la capacidad de asociación dentro de la dinámica de pareja. Es decir, que a las mujeres que cuentan con educación y pueden solventar sus gastos personales o son independientes financieramente de sus parejas, pueden tener una mejor comunicación y en caso de suscitarse algún tipo de violencia, pueden hacerse cargo de ellas mismas, por lo que son menos susceptibles a sufrir esta violencia. En el factor cultural, es importante que mencionemos que en nuestro país aún el machismo es algo que persiste. Según Arellano, plantea que el feminicidio casi siempre es un resultado de maltratos psicológicos de parejas a parejas, antecedentes de violaciones, esclavitud infantil, aborto selectivo de niñas, entre otros. Todas las anteriores tienen como base la supremacía patriarcal arraigada en la crianza. En el tema del maltrato tanto físico como psicológico se debe al sentimiento de propiedad que este victimario puede tener ya sea hacia su pareja o hacia su ex. De esta manera el feminicidio se da porque se tiene demasiado en cuenta este concepto de machismo que fomenta el control y la dominación de las mujeres por parte de los hombres. Este control puede manifestarse en la restricción de su libertad, su aislamiento social y en la violencia física o psicológica para mantener este control. Cuando una mujer intenta resistir o escapar de esta dominación, puede ser atacada o incluso en casos muy graves asesinada. Desde una edad temprana también los niños son socializados en aceptar y perpetuar roles de género tradicionales, donde los niños, hombres, tienen que ser dominantes y controlar a las mujeres. Que las niñas deben aprender a esta sumisión a través de la subordinación y que la violencia se normalice.
De esta manera también tenemos que aún prevalece la misoginia, que no solamente se limita a un sistema abstracto de creencias, sino que se manifiesta en diferentes formas, incluso de la vida cotidiana, desde chistes, burlas, violencia psicológica, violencia física, sexual, hasta el punto más extremo al que puede llegar, que es... Sin embargo, la violencia no siempre termina ahí. Incluso después de ser asesinadas, las mujeres a menudo son revictimizadas y las acciones de su agresor son tomadas como menos, poniendo como que la mujer tuvo la culpa. Ese escrutinio no solamente es público, sino también en general, pues los medios de comunicación que informan sobre la violencia, incluso de la forma judicial, convirtiéndose así en una forma de violencia institucional. Para terminar, por último, los factores legales que contribuyen a esta violencia, eh, se ha evidenciado que el panorama del feminicidio es severo, debido a que la violencia contra las mujeres se ha ido incrementando a lo largo de los años, lo que obliga al Estado a elaborar normas que puedan parar esto y buscar la defensa de los derechos fundamentales, en este caso de las mujeres. Pero se evidencia una incompetencia del Estado para protegerlas, a pesar de todas las acciones que han tomado, debido a la lentitud del sistema de justicia y a la percepción de impunidad que tienen los agresores. Las mujeres que denuncian violencia muchas veces enfrentan represalias de los agresores, lo que contribuye a más femicidios. Por ello, se implementa una ley, en este caso el número 30364, que es encargada de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las integrantes del grupo familiar. La presente ley tiene por propósito prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia producida en el ámbito público y familiar, en especial cuando se encuentran en situaciones de vulnerabilidad por la edad, condición física, que pueden ser niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad, asimismo mujeres. De esta manera, aunque se ha formulado una ley, aún hay muchos huecos o vacíos que existen, por los cuales este fenómeno sigue persistiendo. De esta manera, aunque hay la labor de académicas, grupos y colectivos feministas, ha sido crucial en el reconocimiento y la reivindicación de los derechos de las mujeres en los ámbitos sociocultural y jurídico. La realidad social aún refleja completamente que estas ventajas jurídicas que se obtienen, estos marcos de derecho legal que se obtienen, distan mucho de las acciones que se realizan en el día a día. Para terminar, como conclusión, esta investigación demostró que los feminicidios persisten y aumentan debido a factores sociales, económicos, culturales y legales. En el ámbito social, la desigualdad de género juega un papel crucial. Económicamente, la dependencia financiera contribuye a la vulnerabilidad de las mujeres. Asimismo, el machismo perpetúa la inferioridad femenina, además de la falta de aplicación efectiva de leyes de protección y la incapacidad del Estado agravan la situación, evidenciando así la complejidad del problema de los feminicidios. Para finalizar completamente ya, es importante señalar que de no generar un cambio significativo en esto, la problemática podría aumentar. Y esta sería tarea de todos, de luchar por nuestros derechos y exigir que se